Buenos días. Hoy quiero compartir o extender, no, agregar, expandir un poquito más el mensaje que hay en Jeremías 18, que tiene que ver con una historia, o más bien tiene que ver con el trabajo del alfarero sobre el barro. Entonces voy a leer Jeremías 18. Realmente yo les recomiendo que lo lean todo y mediten, sobre todo del versículo 18 hasta el final, versículo 23. Pero voy a leer del 1 al 10 para que lo tengamos ahí en memoria, mientras mi Señor pone en mí las palabras que quiere hablar sobre el alfarero, que tiene que ver conmigo el alfarero. Dice así, Jeremías 18, leo desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la maldad pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Eh, esta porción del profeta Jeremías es muy linda. Dicen los que saben que a Jeremías le dicen que es el profeta llorón. Pero yo no diría que es el profeta llorón, sino que yo diría que Jeremías tiene o refleja muy bien en su corazón cómo es el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Porque Jeremías todo el tiempo él pone bien claro cómo nuestro Señor nos ve a nosotros, y pone bien claro las consecuencias de lo que significa que nosotros tengamos la maldad. Pero también él con su corazón él quiere no solamente buscar la misericordia de nuestro Señor para revertir nuestra situación, sino que también constantemente el profeta Jeremías nos deja un mensaje que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos una oportunidad más. Y eso me gusta del profeta Jeremías, porque se muestra el corazón de él. Cuando leemos los evangelios y vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo ya en la tierra, ya visiblemente, entonces podemos ver que Él constantemente, Él no nos reclama nada, sino que somos tercos, somos majaderos, y Él retoma otra vez la enseñanza. Él retoma otra vez la enseñanza, y Él pregunta si entendemos, y Él pregunta y vuelve a explicar de otra manera. Es de lo más lindo el profeta Jeremías. Volviendo aquí a Jeremías 18, el Señor quiere hablar lo siguiente. Y como siempre lo digo y no me canso de decirlo, en mi corazón el único,
el mensaje que está muy fuerte en mi corazón es, primero, yo siempre me preocupo que los audios sean lo más simples, reiterativos y aterrizados en en un solo objetivo, y es regresar al cielo. Regresar al cielo. Entonces, siempre que yo estoy leyendo la palabra, siempre tengo puesta mi mirada y mi objetivo en el mensaje, buscando en la Biblia el mensaje de cómo regresar al cielo. Lo digo muchas veces, regresar al cielo también tiene otros sinónimos. Es ser libre del pecado, y para que nosotros seamos justos, santos y perfectos dentro de Jesucristo, para poder entrar en el cielo santo en su cuerpo, Pero también digo constantemente que nadie puede hacer eso, nadie. Y un día de estos estuve haciendo una reflexión sobre la fe y se me olvidó de decir que nadie tiene fe. Y para empezar a navegar o para empezar a vivir la vida de fe y la vida de creencia que está escrita en la palabra de Dios, tenemos que comenzar por pedirle a nuestro Señor, por medio de su palabra, que nos revele que el principio más importante para la vida de fe es que en nuestro corazón quede bien, bien claro que nosotros no podemos tener fe. Y la poquita fe que se nos manifiesta no es de nosotros, sino que es estando en Jesucristo. Jesucristo sí tiene la fe. Y estando en Jesucristo nosotros nos apropiamos de la fe de Jesucristo. Se me olvidó decir eso. Voy a repetir el concepto más importante. Cuando nos dicen tenga fe, yo dije es una ingratitud. Cuando nos dicen es que usted no tiene fe, es una ingratitud. Pero también tengo que decir que nadie tiene fe. Si hay alguien que se vanagloria de que tiene fe o anda erguido su rostro y su mirada por encima de los demás, de que constantemente él puede dar testimonio de cómo Jesucristo le da respuestas por la fe que tiene. Si alguien está así, la verdad yo me asusto, porque a mí me pasa muy a menudo. De pronto yo me siento muy orgulloso de que mis oraciones son oídas, y sin que yo me dé cuenta, inmediatamente estoy caminando hacia apropiarme de algo que no es mío. Lo que quiero decir es que la fe que nuestro Señor Jesucristo quiere regalarnos a nosotros tenemos que tenerla bien claro de que no nos pertenece. Fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros, nos metió dentro de Él, y nosotros pudimos manipular dentro de Él la fe que Él sí tiene delante del Padre. Entonces, pues quería aclarar un poquito eso. Volviendo aquí a Jeremías 18 y esta casa del alfarero, y quiero decir lo siguiente, sin desprendernos del mensaje más importante, que es regresar al cielo. Entonces dice aquí, versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y allí te haré oír mis palabras. Lo que quiero decir es que la revelación de la palabra de Dios no me pertenece a mí. Si mi Señor Jesucristo no me permite a mí que yo pueda escuchar sus palabras, es imposible que yo las escuche. Es imposible. Es lo mismo. El apóstol Pablo dice que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios.
¿Qué quiero decir? Que la fe viene por la capacidad que Él nos pone a nosotros de oír y nos abre el oído especial para que nosotros podamos oír la palabra de Dios. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos revela la palabra. Entonces mucha gente cree que está entendiendo, pero realmente no está entendiendo. Por eso, para poder entender, o más bien para poder que la palabra nos sea revelado, nosotros tenemos que tener el ancla puesta a regresar al cielo. Sinónimo: ser libre del pecado. Entonces dice aquí, 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Realmente el versículo 4 está conversando, o sea, nos está revelando que, que esta casa del alfarero es el territorio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él quiere salvarnos a nosotros, o Él en su misericordia decidió salvarnos a nosotros y llevarnos al cielo, y nosotros no estamos conforme a Él le parece, entonces simplemente Él apelmaza otra vez esa vasija que fue que Él se encontró hecha y que a Él no le gustó. Entonces Él hace una pelota otra vez y la vuelve a hacer como a Él le gusta. Lo que está hablando el versículo 4 es que por medio de una dificultad es que Él coge porque nosotros somos esa vasija de barro, porque nosotros somos hechos del barro. Entonces andamos ahí torcidos, ¿verdad? Según la mirada de Él. Pero si Él quiere regalarnos la salvación y llevarnos al cielo, entonces Él coge por medio de la dificultad y amasa esta vasija de barro y la destruye y nos vuelve a hacer como a Él le gusta. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús está hablando de Primera de Pedro, a ver, para estar bien seguros. Un momento. Está hablando de, está hablando de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pedro? El apóstol Pedro quiere decir que esa vasija de barro, que es una criatura en los ojos de nuestro Señor Jesucristo, tiene ahí adentro una simiente corrupta, tiene una semilla corrupta. ¿Qué quiere decir? El corrupto y la semilla corrupta es el pecado. La simiente corrupta es la serpiente antigua. ¿Qué significa? Que esa creación, esa vasija de barro, a Él no le gusta, a Él no le parece. Por eso es que Él le da muerte espiritualmente a esa vasija de barro corrupta, ¿verdad? Para que muera la simiente corrupta, o sea, para que muera el pecado. Y luego Él pone en la vasija una simiente incorrupta. Esta simiente incorrupta es nuestro Señor Jesucristo, que nos sella por medio de su Santo Espíritu. Entonces Él vuelve a hacer otra vasija según a Él le parece, como dice aquí. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Estoy citando el final del versículo 4 de Jeremías 18, que está muy conectado con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué quiere decir? Que esta vasija que mamá nos trajo en el vientre y apareció y nacimos, es una vasija
que a nuestro Señor Jesús no le parece. Pero como Él quiere llevarnos al cielo, entonces Él la vuelve a hacer. Pero cuando la está haciendo, está arrancando la simiente corrupta que a Él no le parece y está poniendo la simiente incorrupta, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de sellarnos con su Santo Espíritu. Esta misma idea de 1 Pedro, Santiago también la maneja muy bien. Santiago, el libro de Santiago fue escrito por el hermano de Jesucristo. Entonces él dice, es la misma idea pero con otras palabras, pero para que podamos ir entendiendo. Dice, él de su voluntad, Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que está hablando el hermano de Jesucristo, Santiago? Dice él. Santiago se refiere a él como Jesucristo. Por su voluntad, por su misericordia, porque a él le plació, mi amigo que está escuchando, ¿verdad? Que Dios lo hizo venir a la casa del alfarero. Dice Jeremías 18, versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Ahí dice levántate, es que la palabra de Dios tiene tantos mensajes. Dice levántate, no es lavarse la cara, quitarse la pijama y ir a la casa del alfarero. Nosotros tenemos aquí un sector en la ciudad de Santana, que queda más o menos al oeste de San José, se llama Santana, y ahí encontramos lugares donde, o por lo menos yo conozco un lugar donde hacen vasijas de barro muy bonitas, y es interesante ir y verlas, ¿verdad? Cómo las están haciendo. Es decir, no es levántate y vaya a la ciudad de Santana, a la casa del alfarero, ¿verdad? No es eso, sino levántate, toma conciencia de quién eres. Eso es levántese, tome conciencia. Los pastores siempre, digamos, en el dolor que ellos sienten porque uno no entiende, y él qué lindo es que me parece estar viendo al pastor cuando me dice, medite, diácono, medite, ¿qué está pasando? Eso es levántese, eso es tome conciencia, respire hondo, dése cuenta que así como estás no vas para ningún lado. Ven a la casa del alfarero, o sea, ven a la iglesia, ven donde se predica la palabra de Dios. Entonces el hermano de Jesucristo, él entendió, dice, mi hermano Jesús me dejó esta gran revelación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, nos hizo nacer. ¿Qué significa? Que lo que nació del vientre de mamá está muerto. Estoy hablando de Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Si nosotros comemos del fruto del conocimiento del bien y el mal, ciertamente moriremos. ¿Qué quiere decir? Que si comemos bien o hacemos bien, morimos. Si comemos mal y hacemos mal, morimos. La gente no entiende eso y me dicen, diácono, ¿pero cómo? Lo malo, lo bueno también me lleva a la muerte. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque nacemos muertos. Entonces, si Él le place, en la casa del alfarero, donde se predica la palabra de Dios, Él nos vuelve a nacer. Pero ¿cómo nos vuelve a hacer nacer de nuevo? Nos quita el pecado y nos sella con su palabra. Aquí dice el apóstol Pedro, siendo renacido, o sea, nos vuelve a nacer. Y dice, no de simiente corrupta, no con la simiente corrupta del pecado con que nació del vientre de su madre, sino que nos hace renacer y nos pone una simiente incorrupta que es la revelación de que estamos en Jesucristo y que vamos camino al cielo y que ya el pecado
o la serpiente antigua, o Satanás, o el diablo ya no mora en nuestro corazón, porque Él lo arrancó y lo cargó en su cuerpo y lo derrotó en la cruz. Eso significa que Él nos arranca la simiente corrupta. Entonces, volviendo aquí otra vez el alfarero dice, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Leí muchos versículos, voy a ponerle entendimiento para terminar este audio. Dice, que nuestro Señor, al que Él quiere salvar, Él la hace como Él quiere con nosotros, como el alfarero hace con el barro, ¿verdad? Dice, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, oh casa de Israel es, usted mi amigo, usted es Israel. A usted se refiere la palabra, a mí se refiere la palabra. Él me toma en su mano y me hace como a Él le parece que se ve mejor, o como a Él le gusta que nosotros seamos. Y entonces dice que la palabra de Dios tiene que ponerle entendimiento para hablar contra pueblos y contra reinos, o sea, contra personas, contra reinos. O sea, las personas se creen reyes allá adentro. No me hable, diácono, yo creo así y yo así me voy a morir. Esta es mi forma, mi religión, y así es como yo voy al cielo. Eso es un reinado. Pero ¿qué quiere Él? Dice, para arrancar. O sea, Él arranca esa soberbia, Él arranca esa ignorancia, Él arranca ese pecado, Él arranca ese Satanás. Y dice, y derriba ¿a quién? Derriba esa altivez de muchas personas, ¿verdad? Y destruye esa altivez. Pero cuando a Él, nuestro Señor Jesucristo, Él quiere salvarnos. Por eso es que nos mete una gran dificultad. Y en esa dificultad nuestro corazón está suavecito. Y entonces Él nos mueve, Él nos arranca el pecado, derriba la altivez y destruye todas las malas enseñanzas que tienen. Y luego pone en nosotros la revelación de la maldad que había en nosotros. O sea, el verdadero arrepentimiento. El arrepentirse no es arrepentirse de los pecados que yo hago. No, yo no me arrepiento de que estoy tomando mucho licor. Yo no me arrepiento, la gente cree que arrepentirse delante de Dios es decirle al Señor en una oración, Señor, me arrepiento de que le fui infiel a mi esposa, que me arrepiento que estoy tomando mucho licor. Ese arrepentimiento no es ese. El verdadero arrepentimiento es cuando la palabra me revela a mí que yo soy, que en mí está el mal, que en mí está Satanás, y que yo me arrepiento porque yo no sabía que en mí estaba la serpiente antigua, que era la que me hacía producir todo tipo de maldad. Es lo que él dice aquí, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal, dice contra pueblos, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir, ¿verdad? Pero si los pueblos se convirtieron, o sea, si los pueblos se arrepienten de su maldad, se arrepienten, por fin me di cuenta de que era guiado por Satanás, contra la cual hablé, les he venido diciendo que ese Satanás es el que los domina. Entonces dice que cuando la persona se arrepienta, que
que no conocía, que era guiado por Satanás, entonces él dice que se arrepiente de la destrucción que me iba a hacer. Porque aquí dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta que nuestro Señor Jesús tiene una, ¿cómo le digo? Una fobia, una ira contra Satanás, ¿verdad? Porque Él quiere destruir a Satanás. No quiere destruir su creación, pero quiere destruir el que domina la creación. Entonces dice, y después de que yo les quite la maldad, les quite el pecado, les quite a Satanás, dice 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Esto es precioso, esto es una gran bendición. Después de que Él nos salva, después de que Él nos quita la maldad, después de que Él nos quita el pecado, después de que Él arranca a Satanás, este espíritu inmundo, y lo carga en su cuerpo, entonces ¿Él qué hace? Edifica y planta. ¿Qué significa edificar? Que nos bendice, todo nos va bien. Los negocios, la salud, la familia, los hijos empiezan a estar mejor. Edificar y plantar, ¿verdad? Y luego termina aquí otra vez porque la palabra tiene que hablarse claramente. Dice el 10, Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. O sea, todo lo contrario. Entonces, si la palabra de Dios y si el Señor Jesús, por medio de su palabra y por medio de este audio, no me abre los oídos para entender las palabras, entonces eso es, no oigo la voz de Jesucristo. No oyendo mi voz, versículo 10. Si no escucho mi voz, entonces mi amigo, dice el Señor Jesús, yo había determinado bendecirte, hacerte mucho bien, pero si no escuchan mi voz, si le pones, si luchas contra la palabra de Dios y contra este audio, dice, el bien que yo había determinado hacerte, no se lo voy a hacer. Y cuando dice no se lo voy a hacer, lo que está diciendo es que voy a hacerles mucha maldad. Entonces, por eso es que Él, en Jeremías capítulo 18, quiere hablarnos claramente cómo es la salvación. Un resumen rápidamente. Si nosotros escuchamos que este audio es una información que Jesucristo nos está diciendo, ven a la casa del alfarero y ahí te haré oír las palabras de este mensaje escondido. Si yo escucho esto y voy y le pongo atención a este audio y leo el capítulo 18 de Jeremías y lo que no entiendo, ustedes me mandan las consultas, quiere decir que nuestro Señor Jesús quiere volcar todo su amor y todo su poder y toda su bendición para con usted. ¿Para qué? Para coger esa vasija que a Él no le gusta, que tiene la simiente corrupta, y volver a hacer una vasija nueva como a Él le parece. ¿Verdad? Porque Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Mucha gente cree que puede corregir su vida, y entonces cree que Él mismo puede corregir la vasija de barro. ¿Cómo va a ser? Si la vasija de barro hay que ponerla en una rueda que da vueltas. Estas ruedas son los años, estas ruedas son las dificultades, esta rueda es un montón de situaciones que Dios nos va poniendo día con día. Si yo estoy en esa rueda, entonces ¿cómo me voy a poder yo corregir? No puedo corregirme, mi amigo, no puedo corregirme. Tienen que venir las manos llenas de bendición de nuestro Señor Jesucristo y comienza con abrirnos oídos espirituales para que podamos oír que Él quiere corregirnos. Y entonces Él quiere que nosotros nos arrepentamos, pero este arrepentimiento no es la mala enseñanza que yo tenía, sino que el arrepentimiento es cuando la palabra me revela a mí que
Pero diácono, yo no sabía que el pecado era Satanás. Pero diácono, yo no sabía que mi mamá, desde que yo nací, yo traigo la esencia de Satanás ahí adentro. Que todo lo malo que yo hago no es culpa mía. Yo no sabía, diácono, yo no sabía. Eso es arrepentirse. Pero ese arrepentimiento lo da el Señor. Esa revelación lo da el Señor. Y entonces dice que Él pone en nosotros sus manos, dice, he aquí, versículo 6, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, Él nos toma en su mano, ¿verdad? Y nos afloja nuestro corazón y nuestra mala enseñanza, nos quita el pecado y nos vuelve a hacer, volvemos a nacer como a Él le gusta. ¿Cuál es el secreto? Y termino con esto. Que nosotros podamos oír con oídos espirituales el mensaje que está escondido en la palabra de Dios. Pues esto era lo que Dios tenía en mi corazón para compartir con ustedes, todas las personas que están escuchando o van a escuchar este audio. O si hay dudas, por favor háganmela llegar. Yo dejo ahí la información para que me la hagan llegar. Y compartan este audio, mediten, pregúntenme, moléstenme, porque hay muchas cosas que no dije. Y si las dije solamente como un título. Hay que profundizar en muchos conceptos. Que tengan un buen día.